Pulso Urbano. Frecuencia 102.3. Cultura. Educación. Medio ambiente. Salud. Todo lo que acontece en la ciudad. Frecuencia 102.3. La radio de la ciudad. Marioniela. Pedro Leguizamón. Más. Pulso Urbano. La tarde gris en la ciudad. Pulso Urbano. ¿A dónde vas? Cuando soñas, si es aquí. Bienvenidos a esta nueva emisión de Pulso Urbano, este programa que, como todos los sábados a partir de este momento y hasta las 11:30, los acompaña aquí en frecuencia 102.3, la radio de la ciudad. En los controles, como siempre, Andrea Leguizamón. Bienvenida, Andrea. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes conducimos este programa? Patricia Kaufman Pallero. Buen día, Mario. Buenos días. Y el señor Pedro Leguizamón. Muy buenos días. Bueno, gracias, Pedro. Mi nombre es Marioniela y, como decía, lo vamos a estar acompañando hasta las 11:30. Y ustedes pueden comunicarse con nosotros por el 410-4602 o el 410-4603, que son los teléfonos de la radio. También vía nuestra página de Facebook, Pulso Urbano es el nombre. Ustedes nos buscan así en Facebook y nos pueden contactar por ahí. O a través de nuestro correo electrónico, que es pulsourbanomdp, así todo junto, @hotmail.com. Para aquellos que quieran sintonizarnos a través de la web, pueden entrar a la página emisorasargentinas.com o a través de la página TuneIn, así se escribe, TuneIn, todo junto también, .com, que también esta marca, podemos decir, esta página, tiene una aplicación para celulares o tablets. Se la bajan y también pueden escucharnos a través de los teléfonos celulares o las tablets. O sea que hay múltiples formas de comunicarse y de escucharnos a nosotros, como siempre, ¿no? A través del típico receptor radiofónico, ¿no? Eso no va a cambiar, creo que nunca. Bien. Estamos aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la calle Rivadavia 3520. Estos son los estudios de frecuencia 102.3, la radio de la ciudad. Y hace 74 días que nos preguntamos, ¿dónde está Sergio Maldonado? Santiago Maldonado. Pero otra vez, Santiago Maldonado. Hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Hay miles de desapariciones diarias. Hubo una desaparición forzada, la de Jerez, que la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y bueno, nosotros queremos con vida
¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida. Hay un periodista que dijo, no tuvieron un muerto, pero tienen un desaparecido. ¿Se da cuenta para qué sirve la queremos izquierda? argentinos muertos. ¿Se da cuenta para qué sirve la izquierda? Para preguntar lo que nadie quiere preguntar. Pero ahí ya tiene me para... podés No, como usted preguntar. dijo que no servíamos, acá tiene para qué sirve No, la pero a izquierda. vos no, porque creo yo que le hicimos un favor al Altamira lo país adoro. porque pusimos en Si yo claro no fuera las de cosas. derecha, como dicen, Bien. sería de Altamira. Bien, generalmente veníamos comenzando con algún tema musical alusivo a la desaparición de Santiago, vamos a decirlo bien, Santiago Maldonado. Sergio es su hermano, que también vamos a hablar un poquito de algunos ataques que recibió esta semana. Pero bueno, hoy queríamos empezar así con estas incalificables expresiones de la candidata, la actual diputada y candidata a diputada nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires, la señora Elisa Lelita Carrió, en el debate que se realizó en la señal TN, el famoso debate capital, con los candidatos, y ante la pregunta del candidato del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, de dónde estaba Santiago Maldonado, bueno, Lelita Carrió se despachó con semejantes cosas, con una total desfachatez, falta de educación, falta de respeto para con la familia de Santiago Maldonado, realmente sosteniendo o tratando de sostener el discurso oficial de que Santiago se fue por su propia voluntad, que se escondió en Chile, bueno, todas estas cosas que venimos escuchando en estos 74 días, que quieren desviar la investigación, desvirtuar todo, y bueno, la señora Lelita Carrió se despacha con semejante cosa, realmente con... Yo creo que en un momento es como que se da cuenta de la barbaridad que dijo y empieza como a tartamudear, la voz se pone nerviosa. Y termina diciendo después la tontera esa de que si ella no fuera de derecha, como dicen, yo creo que no es como dicen, sino como es, lo votaría Altamira, una cosa así, una estupidez grande como una casa, ante el reclamo de Ramal, que le dice, ve para qué sirve la izquierda, para preguntar lo que nadie pregunta, porque usted dice que no servimos para nada. Hasta esa cosa despectiva, ¿no? De decir, estos zurditos, falta no que sirven dijera para eso, nada. estos Sí. zurditos lo único que hacen pregunta pavada, como por ejemplo, ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, decía cuando hablaba también de Sergio Maldonado, de las críticas feroces que recibió en toda esta parafernaria de las redes sociales que tiene montado el gobierno con los trolls en Twitter y perfiles falsos en las distintas redes sociales que agitan todos estos temas, ¿no? Que fue duramente cuestionada porque se fue a ver a YouTube, mirá, que está buscando al hermano. Y resulta que fueron al recital a juntar firmas. Y dicen que juntaron cualquier cantidad de firmas y recibieron la solidaridad de Bono, que les escribió una carta. Una carta, ¿no? Sí. Sí, te aporto algo más. Sí. Bono se Vos juntó estuviste, con... ¿no? Sí, yo estuve. La Plata. Bono se juntó con el presidente Macri y Sí. le preguntó exactamente lo mismo que todos nos preguntamos cada vez que comienza este programa. ¿Dónde está Santiago Y Maldonado? Macri que le Y bueno, levantó él los dijo- hombros así como diciendo, esa te la debo. No, después dijo, creo que dijo, no, sí se mostró, o sea, Bono dijo, sí, se mostró bastante preocupado por la situación y en que aparezca, pero lo dijo así un tono medio irónico. Claro, como una declaración de circunstancia. Claro, o sea, lo dijo así a los medios, así como por la galería, pero en realidad pensaba otra cosa. Además, bueno, no se calla nada, es miembro de Amnesty Internacional y siempre comprometido con las causas sociales. Incluso el recital mismo fue una linda bajada de línea para muchas cuestiones, sobre todo en la educación. La educación y el acceso a la educación de algunas mujeres que en otros lados del continente no pueden acceder a la misma. Ajá. Y bueno, dedicó un tema, hizo un homenaje a las mujeres con un tema que se llama Ultraviolet, precioso, y se lo dedica a todas las mujeres. En Estados Unidos, bueno, y esa pared gigante, esa enorme pantalla de un lado al otro del estadio, enfocando distintas mujeres. Y en Latinoamérica, yo estuve mirando allá también porque me sorprendió muchísimo. Yo no había visto nada del recital porque quería sorprenderme.
Pero me sorprende al principio cuando, bueno, canta esa canción para las mujeres que se pararon y se sentaron y lucharon por sus derechos humanos. Insistir, persistir, resistir, dijo aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, muestran unas cuantas mujeres y entre ellas la primera que muestran es a Eva Perón. Muy bien. Y estuve viendo también en México también que pasaba lo mismo, así que Evita estaba en México, en Colombia, y después, bueno, iban agregando otras mujeres, ¿no? Incluso, bueno, Mercedes Sosa, incluida en el panel de Latinoamérica, Frida Kahlo en México, así que los mexicanos contentos, Marilena Walsh y Susana Trimarco, las chicas de Ni Una Menos, todo un homenaje a la mujer que luchaba. Ahí también se le dedica obviamente la canción. Pero bueno, también cantó Madres de los Desaparecidos, que en el 98 también lo cantó. Sí, evidentemente. Es un mensaje más que significativo, ¿no? El compromiso de Bono con sí, YouTube es innegable. Y que bueno, que artistas de ese tamaño, de ese conocimiento mundial, de esa repercusión mundial, apoyen también esta causa de saber dónde está Santiago Maldonado, creo que también va a empujar para que esto se pueda esclarecer de una vez por todas. El nuevo juez está trabajando intensamente, se han conocido más audios de los gendarmes. Ahora dicen que en esta semana el juez ya estaría disponiendo de una pericia fundamental, como es la que realizaría el ingeniero Garbaz, de poder ubicar los celulares de quienes estaban alrededor del celular de Santiago. Recuerden ustedes que uno de sus amigos lo llamó y ese celular fue respondido y estuvo encendido durante 22, o sea, atendió la llamada y durante 22 segundos estuvo activado. Nadie contestó del otro lado, se escuchaban ruidos que el amigo de Santiago dice que pareciera que eran como voces o pasos o algo así. Entonces, a raíz de esta pericia sería fundamental para saber en qué lugar está ubicado ese celular y quiénes estaban alrededor de ese celular. Una pericia que se está esperándose bastante. Claro, que tendría que haber sido una de las primeras tomadas por el anterior juez, sí. Pero bueno, recordemos todos los desaguisados que realizó el anterior magistrado. Arranquemos por el tema de que fue el que ordenó el operativo de represión, que causó todo este drama, ¿no? La desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bien, pero volviendo a las nefastas palabras de Lilita Carrió, realmente a uno lo sorprende que todavía el electorado de la ciudad de Buenos Aires siga confiando en esta persona. Convalidando el discurso. Claro, según las encuestas, estaría superando el 50% de los votos para las elecciones del domingo 22. Sí. Y además tiene el récord de ausentismo. Claro. Pero aparte viene de haber sacado en otros momentos, por ejemplo cuando se postuló para la presidencia de la Nación en el 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54% de los votos, Lilita Carrió apenas si arañó el 2%, casi el 2%. Entonces, haber resurgido de las cenizas y con un discurso que tenía anteriormente, por ahí empezaron a aparecer muchos audios y cosas, donde hablaba pestes y barbaridades de Mauricio Macri, lo acusaba de los casos de corrupción que nunca fueron aclarados a través de el manejo de las empresas del grupo Macri. Lilita Carrió decía barbaridades. Bueno, hay que reconocerle que tiene un discurso bastante versátil, ¿no? Se adapta bien al cambio. Ahora cuando Filmus le preguntó también en el debate, ella dijo que ahora veía un nuevo Macri, como un Macri que se había... Era bueno. Regenerado. Era bueno. No, se hizo bueno. Se arrepintió de todos sus pecados y bueno, y ahora ella confiaba y que sí, que ella había hablado mucho con él y que había llorado mucho por él, porque ella lo veía. Una cosa realmente patética, realmente patética. Sí, para mí es la cara humorística de la restauración conservadora en el cinismo. Sí, una caricatura cínica, conservadora. ¿no? Una desquiciada que saca el 50% de los votos es como el silencio de Mar del Plata ante la implementación de las políticas de Cambiemos, ¿no? Más o menos, se parece. Sí, lamentablemente hay mucha gente que
o apoya todas estas cosas o realmente está como autista, no sé cómo definirlo, porque es rarísimo las cosas que pasan. Primero toda la política económica se viene aplicando a partir de diciembre del 2015, que es toda desfavorable para la clase trabajadora, para el país entero, porque la clase media está encandilada, pero también vienen por ella, en cualquier momento. También se viene el sacudón ahí. Y vemos que la gente está como adormecida todavía, siguen sosteniendo, no, déjenlo gobernar, hay que darle una oportunidad, los otros se robaron todo. Pero es como dicen por ahí, no te hace convertirte en kirchnerista o ponerte a las políticas devastadoras que está aplicando este gobierno, el endeudamiento. Ahora viene la flexibilización laboral, viene al galope. En el coloquio de idea que se realizó aquí en la ciudad de Mar del Plata, después más adelante vamos a escuchar alguna declaración que hizo el presidente Macri ayer cuando estuvo cerrando el coloquio. Los empresarios desembosadamente y a viva voz pidiendo la flexibilización laboral y diciendo cosas terribles, ¿no? Como que los sindicatos son una porquería. Bueno, ahora tienen el espacio para decirlo igual, pero no es una idea nueva esto, no. De los empresarios. O sea, siempre lo dijeron y lo plantearon. El problema es cuando vos tenés un gobierno que representa esos mismos intereses. Ahí está. Entonces ahora se sienta el señor Pablo Roca, muy cómodo en el Hotel Sheraton, a darnos clase de cómo se debe hacer las cosas. Entonces, si ellos pudieran tener a todos los trabajadores ganando nada, pero serían los más felices del mundo. Planteando de que los sindicatos no pueden obligar a los trabajadores a hacer el aporte, cosas como esas se dijeron, ¿no? Que entonces debería haber, ellos lo que quieren es que la libertad sindical, que cada uno se afilie al sindicato que se le cante. Sí. No es así, muchacho. Si los dirigentes de tu gremio son los tipos que se portan mal, que son corruptos, lo que sea, armá la interna en tu gremio y sacalos a la miércoles. Sí, hay elecciones, ¿no? No me gusta, sí. Yo soy afiliado a la UOCRA y como el Pata Medina es un delincuente, me afilio a la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo es? Quieren un modelo a la norteamericana, ¿viste? Que el trabajador tiene muy pocos derechos, entonces el patrón te dice, bueno, chao, hoy no trabaja más, toma, ¿cuánto laburaste hoy? 2 horas, toma, andate. No hay indemnización, no hay... Bueno. Entonces, ojo, porque mucha gente que uno escucha hablar, ¿viste? No, que esto, que ahora se sabe la verdad, que la yegua se robó todo, que la verdad... Estos te están afanando a diestra y siniestra y no te estás dando, o no te querés dar cuenta. Y te están afanando derechos, que no es lo mismo que dinero. Claro. Hoy se están dando las condiciones necesarias como para que se aplique la flexibilización laboral, porque hay pocos puestos de trabajo, mucha mano de obra lista, dispuesta a trabajar, ya sea por 2,50, ya sea por 10.000, por lo que sea, con tal de tener trabajo y poder pagar las cuentas. Y la mayor parte de la dirigencia sindical cómplice. Totalmente, o no existe. Porque los sindicatos, lo único que más o menos pueden elevar la voz y no tienen miedo a represalias son la CTA, claro, ATE y algún que otro sindicato de salud. Escuchar al secretario general de la UOM, el señor Caló, respaldar al presidente. Claro, respaldar al presidente y decir, sí, tiene que haber reformas por sector, como quieren hacer. Quieren evitar pasar por el Congreso. Entonces, ¿dónde van a atacar? En los convenios colectivos, donde los gremialistas entregadores van a ir y van a firmar cualquier cosa. Seguramente a cambio de alguna tajada para ellos. Yo todavía me acuerdo de las paritarias cuando pedían en más del 30%. Hoy ya se habla de que más del 10% no va a haber en el próximo año. Claro. Por eso me parece que los gremios combativos van a adquirir una relevancia importante. Ya desde la CTA, por supuesto, se está rechazando todo esto. Algunos gremios que están enrolados en la CGT también. La corriente federal de gremios, que es donde está enrolado la Asociación Bancaria, la ESMATA y algunos otros gremios más,
El mismo gremio de Moyano, de camioneros, a través de Pablo Moyano, que es el más verborrágico de los Moyano, digamos, ¿no? También están advirtiendo de que no van a tolerar una reforma laboral así salvaje. Impuesta. Claro, aparte salvaje, esto de venir a cortar todos los derechos, a que prácticamente el trabajador sea como decía Macri en algún momento, ¿se acuerdan de aquel viejo video que se veía que el salario era un costo más? Bueno, me parece que esto es lo que se viene. Tenemos que estar atentos, muy atentos. Yo tengo definiciones del presidente de Techín, Pablo Roca, junto a Marcos Galperín, que fundador de Mercado Libre, en torno de esta unificación de criterio de Garcas en esta idea, una vez más. Ahora, bueno, la tienen atada, ahora están con el protagonismo total y absoluto, porque son ellos los que están marcando la cancha, ¿no? Pablo Roca dice: se percibe un clima muy positivo de transformación de la Argentina. 3 temas que Argentina tiene en su agenda de largo plazo: cambio en la relación laboral, el tema educativo y repensar al conurbano bonaerense para que la Argentina mire en el largo plazo un esquema de gobernabilidad. También dice, después de 2 años, que superamos muy bien temas coyunturales muy difíciles. Me parece que hoy el gobierno está instalando una agenda de transformación a largo plazo. Transformándonos es el lema un poco de idea, ¿sí? El tema de las relaciones laborales es fundamental, no solo para la Argentina. El crecimiento de China, el acceso a la tecnología, la robotización, están transformando la realidad. Se refiere también a que Alemania modificó las reglas de juego 2001-2002, lo mismo está Francia, Italia, Brasil lo está haciendo. Esto no es ni más ni menos que la restauración conservadora a escala mundial, ¿no? La reforma laboral es un punto muy importante, ¿sí? Las empresas a veces deciden no incorporar gente que sabe que no podrá reducir de ninguna forma más adelante si las cosas cambian, e intentan levantar los precios. O sea, nada. Y esto se hace en una ciudad donde la actividad gremial también goza de un cinismo extremo, porque estamos hablando de una de las ciudades con una alta tasa de informalidad y laburo en gris, y esto hace también a un contexto, ¿no? Porque estos tipos pueden venir y decir lo que dicen y empezar a pedir la aplicación de políticas punitivas y represión al reclamo social, porque hay otras cosas que las bases también han ido abandonando, o al menos la representación gremial de aquellas bases han ido abandonando, ¿no? Como la verdadera lucha por la reivindicación de los trabajadores. Estamos en una ciudad donde muchas empresas hacen lo que quieren y los gremios lo apañan. Bueno, vos fíjate que en Mar del Plata siempre se caracterizó por tener a la CGT unida, y ahora, cuando la CGT nacional logró una cierta unidad, que se nombró el triunvirato nefasto que la dirige, aquí en Mar del Plata se dividió. Entonces tenemos una CGT debilitada por esta división, gremios totalmente panqueques, porque lo hemos visto. En la primera visita que realizó el presidente, ¿se acuerdan? Al barrio Belisario Roldán, al barrio Tribuna, toda aquella cosa. ¿Quiénes eran los que le estaban haciendo como una guardia pretoriana ahí? La UOCRA y la UTA. Y recordemos que el secretario general de UTA es uno de los 2 dirigentes que están liderando en lo que se dividió la CGT. Por un lado, la que encabeza Sergio Medina, que es el secretario general de la UTA en Mar del Plata, y por otro lado, la CGT, que vendría a ser como la oficial, porque es la que tenía el mandato, que era la que está encabezando el secretario general del gremio de correos, Bátimos. Así que bueno, vemos eso también, el gran debilitamiento de los gremios con estas divisiones por cuestiones de quién se queda con un pedazo de poder, quién se queda con el negocio. Recordemos que el dinero que manejan los sindicatos a través de las obras sociales es la moneda de cambio que siempre utiliza el gobierno para conseguir cosas. Entonces
le pagan parte de aquella deuda que tenían, le dan más plata para las obras sociales, que son las verdaderas cajas que manejan los sindicalistas. Y por otro lado tenemos el sector combativo, que es la CTA, que también tiene sus problemas con divisiones, pero que realmente son los gremios que siempre están en la lucha, encabezados principalmente por los gremios docentes, los gremios estatales, de los trabajadores del Estado, que son los que más combativos son. Aquí en Mar del Plata tal vez Luz y Fuerza también está, que no está a tono con la conducción nacional, siempre fue así. Aquí bajo la conducción de José Reigane, siempre fue uno de los gremios más combativos y ellos están enrolados en la CTA. Entonces toda esta división también le conviene al gobierno. Al estar fragmentado el movimiento obrero, es mucho más fácil después empezar a dominarlo, y más con dirigentes que se convierten en cómplices de estas políticas que, aparte son políticas que ya las hemos sufrido. Y aparte sale el nefasto personaje de Domingo Cavallo a reafirmarlo, a decir, esta es la misma política que yo apliqué en los 90 y el presidente está en el buen rumbo, dice Cavallo. Y claro, ¿cómo no lo va a afirmar Cavallo, que fue uno de los principales artífices de que nos llevaron a la peor crisis económica que vivió la Argentina en su historia, como fue en el 2001? Entonces, si estos siniestros personajes nos siguen avalando estas políticas, evidentemente que para el pueblo argentino la cosa viene cada vez peor. Bien, ya nos vamos acercando al corte, vamos a hablar un poco del tema climático. Sí, hablamos del para cerrar, del clima económico, ahora vamos a hablar del clima. Sí, para cerrar quiero decir que esto se hace en un contexto de un fin de semana largo, en torno de aquel viejo 12 de octubre, Día de la Raza, como le llamaban, ¿no? Sí. Que no es otra cosa que la exfoliación sistemática de la América Latina, ¿no? O ahora más que nunca las venas abiertas de América Latina, como se decía Galeano en ese emblemático libro, ¿no? Nada, digo que también vamos a hablar y vamos a referirnos a este tema, ¿no? 12 de octubre de 1492, cuando empezó esta historieta. Claro. Bien. Bueno, antes de irnos al corte vamos a decir que la temperatura, con el último registro, que es el de la hora 9, marca 15 grados 4 décimas. La humedad relativa ambiente es del 54%, la presión 1012.6 hectopascales y el viento está soplando del noroeste a 37 kilómetros en la hora. Para hoy se prevé una máxima de 22 grados, para lo que queda de la mañana cielo algo nublado, vientos moderados a regulares del noreste con ráfagas, y por la tarde-noche cielo algo a parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sector oeste, luego en direcciones variables. Para mañana domingo, Día de la Madre, 11 la mínima, 24 la máxima, va a estar medianamente lindo, algo nublado dice, pero acá los dibujitos muestran un sol grandote con alguna nube. Decíamos la máxima 24 grados. Para el lunes ya empieza un poquito como a desmejorar, parcialmente nublado para la tarde del lunes, 26 grados la máxima, y el martes sí, se viene la lluvia. Según el pronóstico, vamos a ver, después por ahí te da vuelta un viento y cambia todo. Cambiamos. Pero para el martes, para la tarde del martes se esperan algunas precipitaciones, pero ya con una temperatura un poco más elevada, mínima 13, máxima 29 grados. Bueno, puede ser que de una vez por todas arranque lo que se llama primavera, porque hasta ahora venimos con un invierno extendido. largo. Fin de semana largo, Día de la Madre. Exacto. También. Muy bien, 10 de la mañana en punto, vamos al corte y luego continuamos con más Pulso Urbano. 12 de octubre y vamos a iniciar el bloque como lo hacemos habitualmente con música. Vamos a escuchar el primer tema que trajimos para hoy. Gracias. Bueno, nos desencontramos el otro día. Bien, ahí escuchábamos a alguien que quería hablar con ella, con Virginia Innocenti, que interpretaba este tema que se llama Procuro Olvidarte. Antes de que la olvide, dijo, le hago un llamadito. Era el muchacho que ella procura olvidarlo. Pareciera que era ese el que reclamaba. Hola, claro. Vir, le dice. ¿Estás por ahí? Ya es tarde.
Bien, volvamos a la realidad. Otra oportunidad. Volvamos a la realidad que nos atraviesa, que nos pasa por encima. Y se conoció una noticia de último momento, ya hace unas horas. El traslado de Milagro Sala finalmente nuevamente a la cárcel de Alto Comedero, pero de una forma bastante irregular aparentemente. Se presentaron las fuerzas de seguridad de Jujuy y por orden del juez Pablo Puyenche Hermanos, la dirigente social fue sacada a la fuerza y sin notificación previa de la casa de La Ciénaga, donde cumplía arresto domiciliario tras la cautelar de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La llevaron a la cárcel donde ese organismo, la Comisión Interamericana, advirtió que corren riesgo su vida y su integridad física. Finalmente cumplieron con la orden que había dictaminado la Cámara de Apelaciones cuando revocó la prisión domiciliaria, pero recordemos que no estaba firme eso todavía porque la defensa de Milagro Sala había hecho la apelación correspondiente. Sin embargo, hoy decidieron así por las de ellos, como hacen todo, ¿no? Y esta causa es emblemática. Y llama la atención un sábado a la mañana. Claro, ¿no? 7 días antes de las elecciones. Sí. Bueno, todo este clima, ¿no?, que se viene viviendo de parte del Poder Judicial y en Jujuy, con esta detención ilegal de Milagro Sala y haciéndola pasar por todas estas humillaciones. Sí, esto tiene que ver con el aspecto punitivo del clima que se está viviendo, ¿no? Son reclamos de aquellos que hoy manejan la Argentina, ¿no? Estos que hablan de emprendedurismo y actitud positiva cuando nunca han formado parte de un proceso productivo. Son todos hijos de las familias patricias que siempre han venido marcando la cancha en la Argentina, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, a Urtubey, el gobernador de Salta, una figura que supuestamente sería presidenciable, hablando de el apoyo al empresariado y el contexto y el favorecer determinados momentos como para que el país crezca. Nada, es un escueto cínico más. Que forma parte de un sistema patriarcal. En Salta hay chicos que mueren de hambre, digamos, y eso también pasa porque es uno más de la restauración conservadora, ¿no? Es un representante más de estos traidores que está teniendo el momento, ¿no? Cada tanto siempre sale alguna nota del Chaco salteño con niños que mueren por desnutrición. No, aparte digo, porque también forma parte de un sistema patriarcal como lo es en Jujuy. No olvidemos que él tendría que estar encabezando la lucha por ejemplo, en Jujuy, de aquellos que están reclamando en contra de los Blaquier en el ingenio Ledesma. Sí. Digo, explotación, si las hay, es en ese ingenio y en muchos otros tantos ingenios de Salta también. Eso no va a pasar porque lamentablemente en Salta se conoce lo que aquí se llama la oligarquía autóctona, que son las grandes familias salteñas, como los Romero, como ahora los Urtubey, que se van prestando el poder, pero que representan los mismos intereses. Recordemos que Urtubey viene siendo una de las figuritas que desfilan ahí por el coloquio de ideas. Sí, porque el hermano es uno de los integrantes de la UIA. De la UIA, por supuesto. Entonces esta gente que se meten en los partidos, como en el caso en el peronismo, en este caso, en Jujuy el gobierno es radical, o bueno, ahora de Cambiemos, ¿no? Pero se van prestando el poder y van dirigiéndose para el mismo sentido. Entonces, cuando les conviene están para un lado, ahora les conviene estar para el otro. El gobernador Urtubey no oculta sus apetencias de en algún momento candidatearse para la presidencia de la Nación, ya lo ha expresado públicamente. Entonces, responden a esos intereses. Desde el empresario dicen, cuando uno ve la realidad educativa de la provincia y ve que el 40% de los jóvenes de entre 18 y 25 años no ha completado el secundario, identifica un problema de gobernabilidad a largo plazo muy grave.
¿sí? Paolo Roca Techín. Lo que está haciendo el gobierno me parece muy acertado, erradicar las actitudes extorsivas, intervenir donde hay conexiones entre las organizaciones sindicales y organizaciones criminales. Nosotros no podemos tener la planta parada por 10 personas armadas alrededor de un fogón. O sea, básicamente no podés pensar distinto. No podemos discutir la redistribución de la riqueza, no podemos discutir la matriz representativa de los gremios, no podemos pensar distinto. Más o menos por ahí viene la cosa, ¿no? ¿Cuál es el eslabón más débil de toda esta historia, ¿no? Más allá de estos garcas que están que se han reunido en el coloquio de ideas y más allá de la campaña política, porque estos tipos están haciendo campaña en un contexto donde ha desaparecido una persona desaparecida por el Estado, donde nadie da una explicación lógica, digamos, de lo que pasó, y cuando ya empieza a naturalizarse, y donde sale el presidente con esa cara de piedra que ya lo caracteriza, donde sale Carrió haciendo humor negro, ¿no? Nada, digo, estas son las grandes paradojas que están ocurriendo en el país. ¿Cuál es el eslabón más débil? La pobreza infantil. Hablemos de lo que tenemos que hablar y hablemos de pobreza infantil. Las cifras de un escenario que cada vez son más alarmantes, ¿sí? Casi 1 de cada 2 niños en la Argentina es pobre. Tal es la conclusión brutal, enorme e inapelable que se puede extraer de los últimos informes sobre la situación social actual. El más reciente fue elaborado por UNICEF. De acuerdo con el organismo, en nuestro país son pobres unos 5 millones de chicos. En la misma dirección, tanto el INDEC como la Universidad Católica Argentina, representante también de la restauración conservadora, si las hay, coincide, a pesar de todo, en que si de ingresos se trata, el promedio es superior al 45%. ¿Sí? De esta forma, los datos delinean un escenario más que alarmante, donde se plantean algunas preguntas iniciales, como cuál ha sido el resultado efectivo de las políticas de los últimos 10 años, si aún casi la mitad de la infancia en nuestro país no tiene las necesidades básicas satisfechas, y qué respuesta está dando hoy el gobierno nacional, cuyo interés hasta ahora parece girar en torno a criminalizar la infancia pobre. ¿Sí? La medición de UNICEF corresponde al último trimestre del año pasado y fue realizada en base a los datos proporcionados por el INDEC. Los números son más que dramáticos. En total, 1.300.000 chicos están en una situación de indigencia y la pobreza afecta al 47.7% del universo infantil. Incluso la tasa aumenta al 85% cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado, y al 65% cuando es un asalariado informal. ¿Sí? Señala por su parte Yanina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, cuyo informe publicado hace tan solo 2 meses ofrece cifras igualmente de alarmantes. Según dichos datos, la propensión a la pobreza absoluta en la niñez alcanzó el 48%. Es más, si se observa la evolución de los valores, en 2016 crecieron a un ritmo que casi duplica el promedio bajo, el cual la pobreza venía ascendiendo desde el 2011. Este es el eslabón más débil, digamos, de toda esta historia, porque estamos hablando del futuro, ¿no? De todos modos, implementada hace ya 7 años, la asignación universal por hijos ha sido valorada por diversos sectores sociales por su operatividad y el impacto, basado en una lógica que buscó hacer extensivo el régimen de asignaciones familiares a los niños y adolescentes que no estaban alcanzados porque sus padres no pertenecían al mercado de trabajo formal, organizado sobre una práctica que apuntó a fortalecer a la familia colocando la titularidad en cabeza de las madres. El programa plantea un avance innovador y altamente superador frente a los otros planes sociales. La asignación universal por hijo supone una novedad en materia de seguridad social al extender una de sus prestaciones a una población excluida del mercado de empleo formal. Es decir, que la política dual para incluidos y excluidos se unifica en una sola. ¿Sí? No se puede negar que durante los últimos años la Argentina avanzó de manera significativa en la ampliación de los derechos del niño. Numerosas medidas adoptadas en los ámbitos de protección social, así como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
establecieron un nuevo paradigma de protección integral y reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, cristalizado con la sanción de la ley 26061. Carla Villalta es investigadora del CONICET e integra el equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Habla de la ley de patronato. Históricamente en nuestro país es regresiva e inconstitucional, ¿sí? Es un asistencialismo que he tenido la oportunidad de conocer de cerca y no resuelve absolutamente nada. Profundiza las problemáticas, y estigmatiza, la claro. problemática de los chicos. ¿Cómo operó la ley de patronato históricamente en nuestro país? Carla Villalta dice, básicamente hay que pensar cómo funcionó esto que llamo dispositivo de minorización, que apuntó contra aquel sector que por sus condiciones de pobreza era catalogado como de origen desamparado, en peligro moral y material. Estos eran los términos que se utilizaban bajo esa norma. Estos niños que vagaban por las calles, ilustraban botas, el problema no era que trabajaban, sino que trabajaban en oficios peligrosos. De hecho, el trabajo se consideraba con una función formadora. Este marco entonces habilita la necesidad de sustraerlos del poder paterno a través de la intervención de la policía y la justicia. En definitiva, la ley de patronato surge para privar a los padres considerados indignos y para poder operar esta separación de los niños de su medio familiar. Las instituciones de beneficencia, por ejemplo, fueron otra forma de tutela estatal que funcionó bajo este paradigma, algo que a los chicos del PRO les sale muy bien, esta conceptualización de la dádiva y de la caridad, ¿no? Lo que básicamente plantea la ley 26061, sostenida en esa necesidad construida por actores que propugnaban políticas de protección a la infancia imbuidas en la defensa social, es suprimir esta atribución de la tutela estatal y revisar estos mecanismos de minorización. El eslabón más débil de toda esta historia, más allá de lo mucho o lo poco que podamos decir, y en el contexto político en el que estamos viviendo. Digo, nada, empiezan a emerger las consecuencias de la aplicación de un sistema económico setentista y muy identificado con la dictadura. Bien. Desde hace muy poquito que celebramos el 11 de octubre el Día Internacional de la Niña, que sufre esta doble vulnerabilidad, primero por la edad y segundo por el género. Recién en el 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Niña para proteger estas cuestiones que la pobreza las atraviesa decididamente, ¿no? La resolución destaca la necesidad de invertir y sensibilizar a la sociedad en cuanto a estos puntos básicos. Educación. 31 millones de niñas están en edad de cursar estudios primarios, se encuentran sin escolarizar en el mundo. Mutilación genital, que es una práctica que aún hoy es real. Más de 30 millones de niñas corren riesgo de sufrir en los próximos 10 años mutilación genital. Matrimonio infantil, niñas de menores de 15 años obligadas a casarse en algún lugar del mundo. Más de 700 millones de mujeres en el mundo hoy todavía se han casado antes de cumplir 18 años. Violencia avanzada en el género y en prácticas dañinas. En el 2016 se estima que 30 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Las adolescentes son más propensas a experimentar ciertas formas de violencia que los varones, incluidas las de violencia sexual. Alrededor de 2.6 billones de niñas y mujeres viven en países donde la violación en el matrimonio no se prohíbe expresamente. La violencia física, sexual y psicológica basada en el género puede tener lugar en el hogar, en la escuela o dentro de las comunidades. Tiene sus raíces en la discriminación y la exclusión. La mortalidad materna es otro de los ejes que pretende tratar ONU, que es la segunda causa principal de muerte en adolescentes, niñas de entre 15 y 19 años de edad después del suicidio. Se estima que 70.000 niñas adolescentes mueren cada año debido a complicaciones durante el embarazo o el parto.
Cada año, 2.5 millones de niñas menores de 16 años dan a luz. Son números realmente fuertes, ¿no? Si bien son números a nivel mundial, nos atraviesan. Exclusión económica, lo que recién decía Pedro, cuando los recursos del hogar son limitados, las normas sociales en muchos lugares dictan que los varones deben ser priorizados, dejando a las niñas con escasas oportunidades para la educación y en situación de riesgo de mala salud y mala nutrición. Finalmente, otro de los ejes que se trabajan es la trata y la esclavitud de chicas en busca de una vida mejor, que pueden ser engañadas o empujadas a trabajar. En el 2016, de los 21 millones de víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, poco más de un cuarto, el 26%, son niños. Las niñas se ven desproporcionalmente afectadas, sobre todo por la explotación sexual forzada. Y no me queda más que recordar el caso que sonó esta semana de la niña de 7 u 8 años, que 9, que su mamá biológica entregaba en la cárcel, ¿no? Exacto. Bueno, Sí. yo sumo otro dato en este caso, el de la joven premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Es una joven pakistaní que ha demostrado que basta con uno para hacer la diferencia y dar voz a los que no pueden hablar. Algunas de las frases de esta muchacha que también en el recital de YouTube le rinden un homenaje, ¿no? Leer un libro, estudiar, sentarse en un aula es algo muy especial para nosotros, pues hemos sido privados de ellos. Mi objetivo no es conseguir el Nobel de la Paz, mi objetivo es conseguir ver la paz y la educación para todos los niños del mundo. Para hacerme poderosa solo necesito una sola cosa: educación. La mejor manera de luchar contra el terrorismo es muy sencilla: educar a la próxima generación. Dice... Por acá otra de las frases, dice: volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños del mundo puedan ir a la escuela porque es su derecho básico. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Son algunas de las frases de Malala Yousafzai, que lucha para que todas las mujeres y niños reciban escolarización, y que casi le cuesta la vida porque recibió un balazo. Sí, digamos, cuando hablamos del eslabón más débil, también tenemos que decir que es un eslabón que se concateniza con la realidad a nivel internacional, ¿sí? Cuando hablamos de economía, esto tiene un trasfondo económico. Digo, si vos elegís una determinada política, hay decisiones políticas que son netamente económicas, ¿no? Y hay decisiones económicas que son netamente políticas. Digo, cuando te hablaron del aislamiento, ¿no? Bueno, Diana Tuzzi, que es directora de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, habla del famoso mito del aislamiento. Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene que ver, porque quisieron imponer, digamos, esta descripción de la política internacional pasada, como que estuvimos aislados del mundo, digamos. Estuvimos aislados de los mercados financieros, pero no de China o de Latinoamérica. Eso ya da una pauta de la mirada del mundo del PRO. Así es como resulta pertinente preguntarse cuánto hubo del sello de la ex canciller Susana Malcorra durante su gestión y cuánto de una imposición de las políticas generales del macrismo. Hubo un cierto lineamiento y dentro de eso algún margen de maniobra, ¿sí? Quisieron imponer un estigma, esto del aislamiento del mundo. A partir de allí se quiso hacer como una reconstrucción con la vuelta al mundo como algo muy positivo. Fuera del mundo no se está nunca. Se puede tener una inserción mejor o peor, se puede tener inversiones más positivas o menos, relaciones políticas que te gusten más o menos, pero fuera del mundo no estás nunca. Decir esto es un desacierto, pero se lo hizo para demonizar ciertos atributos del gobierno anterior y darle básicamente una fuerza de paradigma del PRO. ¿Qué tiene que ver? Podés estar aplicando determinadas políticas, como por ejemplo la decisión de aumentar los presupuestos en educación, de darle de comer a los chicos, de discutir la redistribución de la riqueza y no tener que estar atentos a lo que se dice en un coloquio
donde Económico. básicamente se delinean las políticas económicas que se vienen. Bien, y vamos a escuchar ahora lo que dijo ayer el presidente en el coloquio de idea en cuanto a quiénes son los que deciden todas estas políticas de las que hablaba Pedro. Escuchalo al presidente. A ver qué dijo. Usted no iba a preguntar esto, pero la dejó ahí un poco picando, ¿no? ¿Qué es el círculo rojo? Pues es que ya se había entendido que era el círculo rojo. Está también la lista de los acá son todos el círculo rojo, no hay ninguna duda. Hay algunos que son más jefes que otros. No, es la gente políticamente involucrada, que lee los diarios todos los días, que participa activamente, que discute las propuestas, los proyectos, las ideas. Eso es aquella que están en el run y que siempre intentan tallar en la opinión y que cuanto más grande es el círculo rojo de un país, más potente es el país, ¿no? Y cuanto más independiente es el círculo rojo, cuanto más coraje tienen para expresar sus ideas sin tenerle miedo a las consecuencias, más sólida es la institucionalidad de un país. O sea que no tiene una acepción negativa de por sí, digamos. No, para nada. Todos los países del mundo los tienen. Es la gente que participa más activamente, que se envuelven en la discusión y que pueden ser los que conducen las universidades, las empresas, los que están en política, los jueces que se ocupan, además de su rol de ver cómo funciona el sistema. O sea, creo que es un conjunto que son decenas de miles de personas. Clarito lo que dice el presidente, ¿no? Sí, una élite. Todos los del Círculo Rojo estaban presentes ahí Sí. y son los que manejan la cosa. No, una élite. No, y lo grave es cuando habla de que a jueces forman parte del círculo. ¿Qué tienen que formar? Los jueces tienen que dedicarse a impartir justicia. La élite de iluminados que gobiernan este país. Ay, Y después los están, Illuminati, y después sí. están los que piden la represión como demanda social. Y están los que se rajan las vestiduras con la redistribución de la riqueza y defienden al gobierno de Macri, que son como los perros, ¿sí? Que defienden la mansión, pero siempre van a dormir afuera. Yo me los imagino, en un tabernáculo ahí haciendo... No, estos son tan descarados que te lo hacen a cara descubierta en la televisión. En idea. Bien, sí, por la televisión te lo pasan encima. Bueno, 10:32 de la mañana, vamos al corte y luego continuamos con más Pulso Urbano. Ahora escuchar otro tema musical, un tango pero distinto. Ah, Escuchen. A ver. Marta Psico, se escribe como psicóloga, Psico, con K, interpretando esta versión electrónica de la comparsita. ¿Le gustó? Sí. No sé si se puede bailar, ¿eh? ¿Cómo? Como tanguito, como Sí, un tango. sí, Muy sí. rápido. Con algún figurete. Es como bailar azúcar, pimienta y sal, la milonga. Muy bien. Claro. Bien, 10:41 de la mañana y tenemos que hablar un poco de lo que es el 12 de octubre. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra? Festeja, decilo. Cuando yo era chiquito, iba a la escuela, me enseñaron que un señor, Cristóbal Colombo, la convenció a la reina Isabel la Católica de Que España. tenía los huevos redondos. No. Que puso un huevo de pie. O sea, él sostenía que la Tierra era redonda y como tenían problemas para ir a las Indias a buscar las especias, se vinieron para el otro lado y se encontraron con el continente. Él pensaba que había llegado a las Indias. A ver si llegaba del otro lado. Continente y descubrieron el continente americano. Pero ¿qué pasa? En el continente americano vivía gente también. Eran los pueblos originarios de la América. A lo largo de toda la América, desde el norte hacia el sur. Bueno, y por años se habló del Día de la Raza, de la conquista de América, como que Europa nos trajo, o sea, nosotros también venimos de por allá, la mayoría, pero Europa trajo a América la civilización,
los culturizó a los bárbaros que vivían acá, bueno, en fin. Pero toda esa gente tenía ya su propia cultura, sus hábitos, su tierra, que fueron desplazados. Bueno, con el devenir de los años, ya hace unos años que ya no es más el Día de Raza, sino es el Día de la Diversidad Cultural, y se trata de intentar ensamblar cultura en muy poquita medida, sí, reparar algunas de las cosas que se cometieron. Sí, desde el punto de vista antropológico, el descubrimiento de América es el surgimiento de un paso, es el surgimiento de un concepto antropológico como es la otredad, ¿sí? Esto de que el sujeto que era el originario pasa a ser el otro en un territorio que le termina siendo negado, ¿sí? Y si no, veamos la historia de las resistencias ancestrales de los originarios, ¿no? Digo, Maldonado desaparece en un contexto aún hoy similar o parecido, ¿no? Sí, o sea que el cuidado de la propia tierra. Digamos, el descubrimiento de América fue la consecuencia de movimientos liderados por los países de la península ibérica, ¿sí? Luego de las respectivas y centenarias reconquistas de sus tierras a manos de los árabes, tanto España como Portugal se habían lanzado decididos a los grandes descubrimientos geográficos, incentivados por las tradiciones mediterráneas de las que formaban parte, ¿sí? Esto es una extracción del libro Teoría e Historia del Pensamiento Antropológico de Gastón Julián Gil, marplatense, profesor universitario, donde cita a Nutini, quien considera que el descubrimiento, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo resultaron vitales para darle forma al pensamiento sociocultural y las ideas antropológicas, recuperando de algún modo la profundidad de las reflexiones ensayadas por los griegos y los romanos, ¿sí? Que habían sido sepultadas bajo siglos de oscurantismo medieval. Este renacimiento sería clave para germinar las ideas de la Ilustración, especialmente de los iluministas franceses y los filósofos morales. Fue recién en la primera década del siglo XVI cuando, a partir de la intervención de Werthmüller, comenzó a hablarse de un nuevo continente. Básicamente, digamos que el genocidio fue originado por tres tipos de causas: el homicidio directo, los malos tratos y la más importante y totalmente indirecta, las enfermedades que trajeron los españoles. En las dos primeras clases de razones existe un móvil económico muy marcado que condicionó notablemente el comportamiento de los colonizadores en el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón ocupa obviamente como descubridor una posición central en este proceso. De todos modos, la figura del genovés cobra aún mayor relevancia cuando se analizan sus escritos acerca del Nuevo Mundo ante el cual se estaba enfrentando. Todorov lo define como un naturalista aficionado, sumamente interesado y también mucho más efectivo en ese rubro en la descripción de los asuntos naturales que de los propios hombres que descubre. Digamos que básicamente la exfoliación de la riqueza del continente americano es lo que da lugar a este auge industrializador que se da después, posteriormente, en toda Europa, ¿no? Sí, como nos enseñaron la historia, a nosotros chiquitos, era como que los europeos vinieron a traer el progreso a los habitantes de estas tierras, pero en realidad lo que fue realmente una conquista. No fue un descubrimiento del continente, porque el continente ya existía de años. Sí, cuando hablamos técnicamente de la palabra descubrimiento. ¿Qué hubiera sido de los pueblos originarios si no hubiera existido este Colón? Seguramente hubiese habido otro. Otro, ¿no? Con otro nombre. Sí, porque incluso se dice que los vikingos ya conocían el territorio. Claro. Se dice también que los chinos también habían llegado a este territorio, porque es imposible ignorarlo, ¿no? Es imposible. Bueno, no solo llegaron los españoles, porque también después vinieron los ingleses, los franceses. Claro. El continente, la parte norte del continente, lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, fue colonizada por los ingleses y los franceses. Sí, yo quería también hacer mención, recordemos a la audiencia que estamos extrayendo
del libro Teoría e Historia del Pensamiento Antropológico de Gastón Julián Gil, profesor universitario de Mar del Plata. Algo que me parece importante, ¿no? Esto de la controversia de Valladolid y el poder imperial español, ¿sí? Digamos que una vez consolidada la conquista española y el total sojuzgamiento de las poblaciones originarias, cobró cada vez mayor importancia el debate sobre la naturaleza de ese otro antes descubierto y ahora conquistado. El punto más álgido y paradigmático resulta en la célebre controversia de Valladolid, que en 1550 tuvo como protagonistas al filósofo Juan Ginés de Sepúlveda y al obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas. Este último elaboró un encendido discurso durante 5 días en el que defendió fervientemente la pureza de los originarios, su pertenencia a la especie humana y condenó los maltratos y el exterminio. De todos modos, no se concretó una decisión definitiva y los jueces se separaron. La balanza se inclinó a favor del representante, el obispo de Chiapas. Es importante recordar que Las Casas tampoco es el único que defiende los derechos de los indios y que proclama que estos en ningún caso pueden ser reducidos a la esclavitud. De hecho, la mayoría de los documentos oficiales que tienen su origen en la Casa Real hacen lo propio, ¿sí? Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1474 y era hijo de un mercader de Tarifa que participó del segundo viaje de Colón. Cuando empiezan a predicar contra las encomiendas, recordemos que la encomienda era una figura liderada por un encomendero que era lisa y llanamente algo parecido a lo que se hizo posteriormente a la campaña del desierto, cuando a estos encomenderos se repartían las tierras y con ella también los originarios puestos a esclavitud y a la extracción de los metales preciosos, ¿no? Sí. Es más, hasta las indias no querían, las mujeres de los pueblos originarios no querían quedar embarazadas para no traer al mundo esclavos. Claro. Bueno, pero evidentemente podremos cuestionar los métodos, ¿no? Que creo que es lo salvaje. No sé quiénes eran los salvajes en ese caso. Dudo de que los habitantes de estas tierras sean los salvajes comparado con las atrocidades que se hicieron, ¿no? Pero el tema de que la llegada de los europeos acá, a mí me parece humildemente, sin ser un estudioso de estos temas, iba a ser inevitable, porque es la historia del mundo. Desde lo más lejano, qué sé yo, el Imperio Romano, por ejemplo, que se extendió en todo lo que es hoy el territorio europeo. Mismo los tiempos bíblicos también. El avance de Europa sobre África también, que fue expoliada también. No bueno, es la historia que se conoce, ¿no? La que escriben los ganadores, los valientes. Claro. Sí. A lo mejor el tipo de... Lo que ha variado es el tipo de conquista. En América del Norte, los ingleses, y luego cuando se independiza Norteamérica de Inglaterra, la conquista del oeste, que es la que vemos en las películas, no era como nuestra conquista del desierto, que era el Estado con la oligarquía avanzando sobre el territorio de los pueblos originarios y quedándose los grandes terratenientes con todas las tierras. Vemos en la historia de Estados Unidos, si bien el Estado apoyaba porque mandaba el ejército para los colonizadores, iban y el que llegaba se quedaba con un pedazo de tierra y así se fue desarrollando lo que hoy es el país del norte, ¿no? Pero, digamos, la mecánica siempre fue la misma, el exterminio del originario. Sí, porque los de Estados Unidos hicieron lo mismo con las tribus que vivían en aquel lado. Hay que permanentemente seguir haciendo el ejercicio de identificar quién es el otro o quién ha sido puesto en esa posición de otro en este andamiaje colonizador, y no debería sorprendernos si acaso lo que pasó en aquel entonces, cuando hoy empezamos a identificar otras metodologías colonizadoras, ¿no? Como por ejemplo los sistemas económicos que empiezan a imperar en el mundo, y cuando se termina discutiendo entre una derecha, una izquierda, ¿de qué estamos hablando?
cuando hablamos del otro, quién es el otro y de qué estamos hablando cuando hablamos de las metodologías colonizantes que siguen vigentes, ¿no? O sea, ¿cuál es el método hoy de colonizar a los pueblos sino el endeudamiento externo permanente? Ahora es con la herramienta de las políticas económicas. Y la sujeción de ese otro cuando empieza a reclamar por los derechos que creía adquiridos, ¿no? Políticas económicas y los medios de difusión. No, los medios de comunicación. Es toda parte del mismo andamiaje. ¿Cómo se sostiene toda esta... la implementación del poder, bueno... Una de las herramientas más importantes son los medios. Claro. Los medios concentrados económicos. Económicos y mediáticos de la comunicación. Porque si vos bueno, que uno depende del otro, ¿no? O uno está sujeto al otro o es el mismo. Son la misma cosa. En realidad dejaron de ser medios de comunicación para convertirse en herramientas del poder económico, que es el poder real que avanza sobre los pueblos. Es evidente, es lo que está pasando, es lo que viene pasando a lo largo de nuestra historia. Una conquista desde adentro. Exacto. Y esto lamentablemente continúa y ante la pasividad de la mayoría de la gente. Un bálsamo, como dice Osvaldo Bayer en su libro ¿Qué debemos hacer los anarquistas? En este texto intempestivo, que los anarquistas, que los libertarios estén contra la violencia no quiere decir que la vayamos a pasar deshojando margaritas mientras ven que en la vereda de enfrente los hombres de botas pisotean el vergel que es patrimonio de todos, producto del trabajo de todos. Qué lindo que te queda, ¿eh? Sí, exacto. Me gusta. Está muy bueno, pero no deja de ser una utopía. No. Pero es bueno que haya utopía, ¿no? Porque es lo que hace mover también la cosa. Sí, depende. Yo creo en eso. Son prismas de observación. Creo que cada persona tiene una observación distinta de la realidad, digamos. Yo no veo el hecho utópico en las palabras y en los escritos, ¿no? Porque creo que de aquello en el cual abrevamos es lo que nos forma después y a su vez nos permite formar un pensamiento crítico en las generaciones que vienen. Sí. Entonces, yo creo que no hay utopía porque sigue habiendo lucha. Si no, hubiese sido en vano que Galeano haya escrito lo que escribió, que muchos otros pensantes de Latinoamérica estén sosteniendo la bandera de la lucha en detrimento y en contra de, por ejemplo, las palabras de Vargas Llosa cuando sale a hablar de minorías, cuando sale a hablar de esa lucha latinoamericanista, de una posición de los catalanes en este caso. Digo, yo creo que si hay algo para lo que sirve la utopía, como dice Galeano, es como aquel horizonte al cual siempre vamos caminando, aunque sirva al menos para seguir caminando. Claro, ¿no? A eso me refería. La zanahoria, ¿a dónde vamos? Claro, el problema es que mientras vamos nos siguen pasando por encima. Pegando abajo. Sí. Y yo lo que veo es una gran pasividad de la mayoría de la gente, donde vos lo único que escuchás es por ahí alguna queja. El otro día en la cola del cajero automático hablaba con una señora donde de 6 cajeros funcionaban solo 2. Ajá. A la hora que el banco ya abría, no tenían plata, entonces era un despelote la cola, todo el mundo quejándose. Entonces yo le decía a la señora, y lo que pasa es que acá mientras el mayor hecho revolucionario que estamos haciendo, es ir a quejarnos a la cola del banco, las cosas no van a cambiar. Hay que hacer algo más, un poquito más. No digo ir a agarrar las armas ni nada tan extremo como eso, pero hacer un poquito más. Por ejemplo, pensar qué hacemos cuando estamos ahí frente a la urna y tenemos las opciones para elegir. Que tenemos la oportunidad cerquita. Algún día se tendría que dar un voto bronca, pero en serio. De votar otra opción que no sea una u otra que la que nos imponen últimamente, ¿no? Votás a uno o a otro. ¿No hay otro más que se pueda votar? Sí, ¿No hay una tercera opción a la que podamos decir
Calculá que nos revelamos. es una sociedad muy esquizofrénica en la que estamos viviendo, porque hemos pasado de un que se vayan todos a que vengan todos, con los primos, con los hermanos y con el abuelo, y ahora estamos en este berenjenal en el que estamos. Digo, ¿cómo se puede pasar de una situación límite a una realidad como la que estamos viviendo, ¿no? Digo, hay un alto componente esquizofrénico en la sociedad argentina, ¿no? Bien, así es. No hemos actualizado los datos del tiempo. Mirá la hora que es. ¿Cómo estamos con eso? ¿Tiene por ahí algo o no? No, yo no puedo ingresar porque la página está un poco... todo lentificado. Está un poco complicado, pero técnicamente va a estar muy bueno el fin de semana. Claro, sí. O sea, parece que no va a llover. ¿Quién es? Da para el asado del Día de la Madre. Sí. Puedo llevarle puedo poner unas papitas, sí. Sí. ¿Cómo las haces? ¿Las brasas? Claro. Y sería lo ideal. No. Poner la olla arriba de la parrilla con grasa y la freías. Yo no eso estaría buenísimo, pero sin grasa. ¿Puede ser con aceite? Porque la grasa no. Es animal. Sí. Es un derivado de los... No, un derivado no es una parte. No es un derivado la grasa. Derivado del animal. Es una parte del animal, no es un derivado. Con manteca. Un derivado sería una manteca. No sé. O un queso. Vos sabés que a esta altura no sé si no es un derivado también la grasa. Que la grasa... Ahora es todo sintético, todo... Los animales son te sintéticos. venden el sabor a carne en un polvillo y yo no sé. Te venden el sabor a queso. queso. Te venden el sabor a queso en un polvito también. Claro, sí. son todas cosas... Los otros días vi una oferta de un lácteo, 10 mangos, digo, ¿qué es? Y dice... La oferta dice alimento a base de leche. Claro. O sea... Sí. No es leche. Igual que las hamburguesas lo mismo, un poco más de soja que de carne vacuna. Un envase de leche sería en el supermercado. Sí. Que estaba mucho más barato que la leche que viene en caja. Sí. La larga vida. Entonces fui a ver de qué se trataba. Y decía eso, alimento a base de leche. Yo digo, ¿qué será esto? ¿Cómo será? ¿Qué es ¿Y decía leche de vaca o decía leche? No, a base de leche, no decía ni que era ni de vaca, ni de cabra, no voy a decir una barbaridad porque iba a decir el marido de la vaca, pero no. 11 de la mañana vamos al corte y pongamos un montón. Podía ser leche de soja, podía ser o de... No era. Pasamos de la teoría historia del pensamiento antropológico a la leche. A la leche artificial. Hay algo que no estamos haciendo bien. Un amanecer frente al mar, una tarde cualquiera en la ciudad y el color del cielo infinito. Muy bien, 11, ya no estamos por ir. Sí. 11 de la mañana, 6 minutos. ¿Quieren compartir algunas declaraciones humorísticas de los funcionarios? El momento de humor. Bueno, vamos a escuchar primero la explicación que nos quiere dar la señora vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que estuvo en la semana en Mar del Plata, vino a la inauguración de los Juegos Evita, fue recibida con gran pompa por el señor intendente. Debe ser la única funcionaria que le da bola al intendente, porque viste que se quiere sacar una foto con él. Vino la gobernadora, prácticamente se pasó la semana en Mar del Plata y ni lo nombraron. Ni una foto. Ni una foto, ni lo nombraron. Mucha campaña con Vilma y todo. Tengo una foto de la gobernadora con el presidente del Club River, pero no con Arroyo. Claro. Pero no con Arroyo. Ahí está. Bien, vamos a escuchar a que nos quiere explicar qué va a pasar con el aumento de los combustibles. Escuchen, a ver si entienden algo. Bueno, la verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso y ¿cómo se dice? Y cumplir con la ley como habíamos pactado que era a determinado nivel del mercado, el Estado se corre de ser el garante del precio porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces, bueno, la ley justamente, la norma que de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado esquema del mercado, el gobierno se retira del precio. Y la verdad es que lo hace
a favor del ciudadano, no en contra del ciudadano. Entonces, bueno, ahora, digamos, depende mucho también de las competencias, de la competencia que las propias empresas hagan entre sí. Yo no creo, digamos, que suceda eso, pero esto es un tema ya del sector privado y bueno, y habrá que ver cómo funciona el mecanismo de la competencia. El mecanismo de la competencia siempre tiende a abaratar los precios. Veremos en este caso qué pasa con la nafta, pero no es un tema que esté decidiendo el gobierno. Muy bien. Qué linda explicación, que no se entendió nada, pero hay que decirle, hilando fino, vamos a decirle a la señora vicepresidenta que el Estado está para regular las cosas. Algunas cosas sí se entendieron, lastimosamente. Esta idea de que el mercado, que la competencia, lo regla todo es mentira, señora. Es cierto. Señora. Es cierto, una de las cuestiones que nos enseñan en el principio de economía es eso, ¿no? Que la facultad que tiene el gobierno es la incidencia en los precios. Pero fijando aparte, precios máximos o precios mínimos de referencia. Aparte, incidiendo en un insumo básico como es el combustible, que es el que después genera... Se traslada todo el consumo interno. Aparte, la señora no sabe lo que se llama carterización. Cuando las empresas... Porque petroleras, ¿cuántas hay que operan en Argentina? 3 o 4, incluida la estatal, que ya no sé si va a seguir siendo estatal, YPF. Se ponen de acuerdo los muchachos y dicen, bueno, aumentamos, ponemos... Siempre es así. Pero si no está el Estado que regula... Pero la gente le lavaron tanto la cabeza que yo tengo unos tíos que vienen de Balcarce y me hablan de la importancia del libre mercado en los precios. Claro. No tienen no tienen ni idea, ¿no? Terminaron el secundario, ¿viste? Pero no, me hablan de la importancia que el gobierno no incida en los precios. Yo me quería cortar las venas. Cuando me lo dijeron, yo digo, perdón, ¿qué estoy haciendo yendo a la facultad? Bueno, yo escuché hasta la opinión de que si no podés pagar la nafta, no uses auto. Bueno, usar la bicicleta. Claro, eso fue para el vos. ministro. No tiene que ver con la bicicleta. La gente dice, si no podés pagar la nafta, usa el auto. Eso lo dijo el ministro Aranguren con los primeros aumentos de combustible. Dijo, bueno, y el que no pueda cargar, que no cargue. Chao. Guardá el auto. Claro, pero es que no es solamente el litro de nafta. Claro. El problema no es el litro de nafta. No. Ojalá fuera tan mínimo. No. El problema es otro más grave. Ahí está. Bien. El problema es que en vez de gobernar para 40 millones, gobiernan para 25 millones, dijo la otra día una profesora. Y para un poquito menos también. No sé si llegan al millón. El resto es sobrante. No sé si llegan al millón, ¿eh? El resto es sobrante, claro. Bien. Bueno, y para completar la frutilla del postre, vamos a escuchar al señor jefe de gabinete de ministros, el famoso Marquitos Peña. Dicen que no le gusta que le digan Marquitos, por eso le decimos Marquito. Peña, que nos explica una de las mejores cosas que han hecho, aunque parezca chiquito. Bueno, escuchen. Fue buenísimo. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. O sea, y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. Y sé que una cosa que en eso... hoy lo hablamos viniendo para acá. Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Bien, este está para el show del chiste, no digan que no. No, pero ya me lo había anticipado Patricia. Escuchen. Ya me lo había anticipado Patricia. ¿Sí? Acá, claro, dejar atrás el pasado y ir para adelante. Claro. Pero, te digo que algunos animales que ponen en los billetes están en peligro de extinción. Sí. El jaguarete es uno de ellos. Dicen que en Estados Unidos Donald Trump está pensando en reemplazar a Franklin, a Washington, a sus próceres por mapaches, los animales que vemos. Los que tienen allá. Claro, los que tienen allá. Por favor. La verdad que decir semejante estupidez. Y esto lo dijo en el marco del coloquio de ideas también. O sea, pero no es ninguna estupidez, o sea, dejar de alguna forma quitarte la identidad. Claro, porque no es que dejar la muerte, no es que se conmemora la muerte, se está homenajeando a nuestros próceres. No sé cuántos países tienen billetes así con imágenes de animalitos. Imagínate sacar la reina de Inglaterra en los billetes de las libras. Claro. Olvidate, olvidate. Para poner, no sé, un animal silvestre. Sí. Yo creo que ni siquiera el estanciero tiene billetes de animalitos.
el estanciero, ¿viste que tiene billetes para Sí. jugar el jueguito ese? No. Ahí dice, O el juego de la vida también que tiene billetes. O el no. Monopoly. O el bueno, ¿qué tiene? Próceres o dibujitos de personas. No, sí, tiene el símbolo del estanciero, venía con el estanciero de Ayahuasca. Imagínate en la India. Bueno, acá en la radio hay alguien que viajó a la India y me decían los billetes de la India, de la moneda corriente, es Gandhi. Sí. En todos está Gandhi, por ejemplo. Claro. No se concibe, por ejemplo, en Inglaterra que no esté la figura de la reina, no se concibe que en la India no esté la figura de No es Gandhi. la reina, está mal decir que la reina es un animal, no. Claro, a mí Todos lo que me... somos animales La puedo racionales. insultar, Lo que me... Aunque ayer podía pararme arriba de un banquito y decirle eso. ¿Viste? Arriba del banquito. Mientras no pises el Sí, suelo sí, inglés, podés. Pero no vas preso. Acá si vos decís cualquier estupidez con Si tirás respecto... un huevo, te y meten con en un- cana. Te meten en cana, Ahora exactamente. rompes una cámara de televisión y te identifican con nombre, apellido. Pero acá, aunque estés y arriba del tendencia, banquito, no pasa nada. igual, ¿eh? Y tendencia política. Ayer Nombre, le- apellido, DNI, ocupación y tendencia política. Eso es importante. Ayer leí un tuit que decía, al que le tiró un huevazo a Macri lo metieron preso. Sí. Cuando al Chivo Rossi, el ahora candidato a diputado nuevamente por Santa Fe, vamos a decirlo con toda la letra, lo cagaron a huevazo cuando a la 125, el tipo que le tiraba los huevos ahora es diputado nacional. Entonces ya, por huevear a Macri te mandan preso, ahora por huevear a otro te Bueno, hacen estabas diputado. hablando del primer bloque del programa con el tema de Santiago Maldonado y el rastreo de la llamada. Te hacen un rastreo con el tema de las amenazas de bomba, Sí. que saben automáticamente dónde fue generada la amenaza, la llamada, y no te pueden hacer este rastreo para lo de No, Santiago sí, es Maldonado. terrible, es terrible. Ahora, hablando de ese tema, ¿vieron la situación? Ahora, la policía también filma todo, parece una película, como era el allanamiento. Los castañazos que le pegó la mamá al pibe, ¿lo vieron al video o no? No. Está la policía leyéndole que vienen a hacer el allanamiento porque entonces la mujer se ve sorprendida porque uno de los pibes había agarrado el teléfono de la madre y había hecho esa amenaza. Entonces no sabía nada. Entonces, ¿cómo? Le dice, y por ahí le empieza, ¡pum! Y te pega como 4 o 5 castañazos. La policía no interviene. Ajá. Y lo caga palo. ¿Y se lo llevaron detenido al niño? No, porque es menor. Es menor. Ajá. Tienen un proceso, todo, pero son inimputables algunos. Hay otros los que ya tienen edad de imputación. Más de 16, sí. Sí, pero incluso Creo mismo que hay 7 detenidos. Pero incluso mismo se está planteando la posibilidad de una multa, de 100.000 porque es pesos el más o delito menos. de intimidación pública. 100.000 pesos más o menos. Había uno que hacía... Bueno, le con- viene con bárbaro cargo. ahora la excusa para bajar la edad de imputabilidad. No, La- según explicaban ayer, dicen que lo hacen como para atemorizarlos. Entonces ahora se van a calmar los llamados por un tiempo y después vuelven. Claro, Es como una moda. claro. Hay Viste que tenerle empezó temor uno, a la... Hay que tener empezó uno temor. y siguieron todos. Y había uno que hacía por encargo. Sí. Había hecho como 50 amenazas o algo así. Porque lo mismo tipo, che, ¿no podés llamar a mi colegio que tengo prueba? Bueno, dale. No dijeron si cobraba o no por el servicio. Yo pienso que no es tan tonto de hacer eso y no cobrar, no ganas unos pesos. Bueno, en fin, vamos a hablar de lo importante antes de irnos. Lo importante es lo que ocurrió en Santa Fe. No, lo importante... nos faltaba eso también. Bueno, a ver, comente rápido. Te hago cortito. ¿Sabes que en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, se acaba de sancionar una ordenanza que permite, que le dice a los colectivos de transporte urbano que van a tener que poner unos accesorios en el frente del colectivo, por lo menos el 20% de la flota, para transportar bicicletas. Toma. Ujú. Bien. Sí. Entonces el usuario, el ciclista, se va a poder subir al colectivo y a poner su bicicleta adelante. Adelante. Hay un gancho que va a haber ahí. Claro. Está bueno. Atrás no. No sé dónde lo van a poner. Decía adelante Acá la se implementó norma. la propaganda en los micros. No, todavía No, todavía no. Todavía Tiene que aprobar el consejo. Claro. Están Pero por sí, eso. Pero hay una... ¿Y qué dirá la fuga, no? Porque Bueno, cuando hay un lío pedían- bárbaro, ya se expresaron... Pedían el boleto gratuito, justamente ese era uno de los... Una de para el las, financiamiento. una de las formas, patas. digamos. Bueno, parece que ya le han planteado alguna queja al señor intendente por ese proyecto. ¿Mm? Bien, antes de irnos tenemos que hacer un pequeño comentario. Por favor. Sí. Los quiero escuchar. Sí, sí, Nos sí. vamos para Rusia. Sí, sí, Finalmente sí. la selección clasificó
ganó 3-1 en forma contundente. Lo que no nos vamos a poner acá es en la fácil de decir, viste Messi, no, muchachos. Gracias que clasificamos, ¿no? Usted que es más entendido en el asunto. No sé. No, yo lo que había dicho es que era un equipo que este equipo a mí no me representa y que uno terminaba formando parte de un andamiaje, de un negociado importante, digamos, ¿no? O sea, donde se han ido perdiendo muchos condimentos que tienen que ver con vivir el deporte de otra manera, ¿no? Digo, está bien, no nos vamos a subir al carro del triunfalismo, digo, pues de última le ganó casi nos caemos del carro. Entramos por la ventana, le ganó un partido cómodo a Ecuador y gracias a la percepción del técnico ecuatoriano que con un equipo mediocre lo salió a atacar a la Argentina. Esto le brindó espacios por doquier y permitió, digamos, ese lucimiento individual de muchos de los jugadores argentinos que hasta acá no aparecía. A mí me parece que el único lucimiento individual fue el de Messi. Después lo demás, más o menos, más de lo mismo. Sí, no, ahora, claro. vamos a ser sinceros. El objetivo era clasificar. Porque después, para el Mundial, no importa si clasificaste primero o último o en el repechaje. Pues ya nos pasó a nosotros. Con Bielsa clasificamos creo que como 5 fechas antes. Fuimos al Mundial de Corea y Japón, nos volvimos en la primera ronda. Y ese era un equipo que se llevaba a todo el mundo por delante. ¿Y qué pasó? Nos tuvimos que volver en primera ronda. Sí. Al Mundial del 86 clasificamos de casualidad con el gol justamente contra Perú, con aquel gol de Gareca, ¿te acordás? Para el Mundial del 2010 lo mismo. Desde el 2010 fue así, en Sudáfrica, ¿no? Con Maradona. También se clasificó de última con el gol bajo la lluvia de Palermo. Contra Perú también, ¿no? Sí, qué casualidad, siempre toca. ¿Vos decís que clasificamos por la buena actuación de los futbolistas o porque fue el brujito ese de La Plata? No, eso ya forma parte de la estupidez, humana que rodea. Es tan estúpido eso como que Chiqui Tapia dirija la AFA. Yo lo que pienso es que también se habló mucho del partido más importante de la historia de la selección, de esto de que qué pasa si no clasifica, o sea, yo creo que hay que bajar un poquito también. No, pero ¿de qué viven? Si no, ¿de qué viven todos por estos eso, muchachos? hay que empezar a ser un poquito más reflexivo. Primero, el coro de crucificadores, de jugadores, que este no sirve, que el otro no, que solo juegan en Europa. Y ahora el mismo coro, qué grande que son, que Messi por fin demostró lo que es, porque es un gran jugador. No, muchachos, había que clasificar y clasificamos. Lo que me parece es que lo que va a tener que demostrar don Sampaoli es ahora formar un equipo competitivo para el Mundial. Sí, a mí ni me interesa cómo le vaya en el Mundial. No me interesa la selección argentina porque digo que todo este negociado atenta y va en contra, digamos, este negociado va en contra de una cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, si hablamos de formación de jugadores, o sea, todo este andamiaje que hace este fútbol neoliberal va en detrimento del aspecto formativo en el país. Ya está politizando todo al final. Porque va en detrimento. Hay un dato que porque va en detrimento, porque es un fútbol de élite. Hay un dato que te está faltando. Porque no es inclusivo, porque... Hay un dato que te está faltando. Ya se está trabajando, ahí dice que hay 40 juveniles que ya están trabajando en el predio de AFA para formar. No, pero no me refiero ¿Para ir al Mundial? No me refiero para seguir formando jugadores para las próximas generaciones. No me refiero a eso, me refiero a que esa formación de jugadores tiene que ver con una centralización en los centros de alto rendimiento que va en detrimento, digamos, de otro tipo de aspecto formativo que tiene que ver con una cuestión más popular e inclusiva, ¿sí?
Menotti armaba las selecciones. Pero era otro tiempo. Pero no, Sí, ahora el no. tiempo sigue hay siendo el mismo. Alto Digamos, rendimiento. el fútbol sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo Pero el que hay mismo. alto No, pero rendimiento está- en el pero fútbol, el- no podés el competir alto- sino con un otro. No, pero el alto la alta competencia, las sumas que están ganando los jugadores en Europa, llevan al pibe que quiere jugar al fútbol a anhelar eso. Sí. ¿Y cómo es competir contra eso? Cuando te llevan... Ahora estoy leyendo el caso de un jugador... Los centros de alto rendimiento. De un están- jugador que es de acá de Mar del Plata, un juvenil que juega en el Real Madrid, que ya lo están por convocar a la selección española. Dice que ya están moviendo los hilos para que lo convoquen a la selección mayor, a la selección argentina, para que no nos para salvarlo como lo salvaron a Messi. Messi hoy seguramente estaría jugando en la selección española, si no era por un dato que se enteraron y que Peckerman lo trajo a jugar en el juvenil. Pero bueno, es un tema muy lindo para debatir y para analizar, pero realmente el poder económico también en el fútbol nos está matando. Sí. Y hay que recordarle también a la audiencia que si querés ver fútbol a partir del mes que viene tenés que empezar a garpar. Sí, lamentablemente. Ya están haciendo la propaganda con el clásico, ¿viste? Con el superclásico de Boca y River. Dice, la única forma de poder verlo es a través del pack fútbol. Ajá. Y, bueno, o ir a la cancha. Entonces ya están... Ya el clásico que viene... Ya están todos los querés ver. taraditos juntando la moneda para ir al cable a contratar el pack Ajá. fútbol. Y si no, la ñata contra el vidrio, viste, ahí... En los cafés. En algún café, lindo. O nos vamos con... Ya deben estar los muchachos truchando los codificadores. Sí, seguramente. Bueno, ¿nos vamos despidiendo? Tenés un beso que mandarle. Sí, en la figura de Angélica Macioni, que es mamá, vamos a saludar a todas las madres mañana. Angélica, un beso grande, que mañana tengas un feliz día junto a tus hijos y a todas las mamás, incluida usted, que es Gracias. mamá, Sí. y todas las mamás del mundo, estén o no estén a nuestro lado ya. Y a mi mamá que está en el Cairo, ¿le puedo mandar un beso? Sí, como O sea, no. un beso a mi mamá que está en el Cairo. En el Cairo, Coma. la señora. Bien, Mañana va a muy estar bien. llegando a Dubái. Bueno, un beso grande para ella. Muy bien. Muy bien, Andrea, muchas gracias por todo. Para ustedes. Usted no es mamá. No, todavía. no. Todavía. No. Bueno. Tengo una gata. Bueno. Ponele que es mi Bueno, hija. es Ponele una- que es mi hija. Es como la mamá. La hija adoptiva. Bueno, usted no es mamá todavía, ¿no? Si no, tendríamos que ir a cobrar el premio de la reina de Inglaterra. Vamos, vamos. Pero a todas aquellas que todavía no son mamá, yo creo que está bueno que empiecen a intentarlo. Bien. Porque ¿Se acaba el mundo? es un buen momento. Vamos a que se acaba el mundo, ese viejo dicho. Bueno. Ya viene la bolilla que faltaba, no se vayan. Nosotros nos vemos el próximo sábado aquí a partir de las 9:30 en este programa que se llama Pulso Urbano. Siéntase